Buenas chicos, bienvenidos un día más a otro Forex desde cero y hoy vamos a hablar sobre patrones estructurales. Esta va a ser la última semana hablando sobre el análisis técnico y vamos a pasar a hablar más sobre la gestión de la operación, cómo entrar, cuándo entrar, etcétera, etcétera. Pero todo lo que tiene que ser análisis puramente del precio y técnico, este va a ser el último, ¿no? Y vamos a hablar sobre patrones estructurales, ¿no? Y estos son, a diferencia de los patrones de velas, pues el conjunto del precio y los patrones que va dejando, ¿no? Entonces, si realmente lo pensamos, todo parte de la base de la estructura del mercado, ¿no? Es decir, el mercado se compone por tanto altos y bajos, ¿no? Como comentábamos, máximos y mínimos o movimientos impulsivos y correctivos. Al final, los patrones estructurales son simples formas de dar sentido a lo que está haciendo el mercado, es decir, a estos movimientos impulsivos y correctivos, ¿no? Pero realmente, si entendemos los movimientos del mercado, no hacen ni siquiera falta. Es como lo que comentábamos con los tipos de velas, que podemos darle muchos nombres y demás, pero realmente con que nosotros entendamos lo que nos está queriendo decir las velas, no hace falta sabérselas todas. A pesar de esto, sí que es verdad que hay unos muy concretos que son muy útiles a la hora de ayudarnos a predecir pues los objetivos de take profit, las entradas y a dónde ir, etcétera, etcétera. Los que nosotros vamos a comentar como los más importantes y los que más realmente utilizamos son el hombro, cabeza, hombro, los dobles y triples rechazos y las banderas y triángulos. Luego probablemente por internet podréis encontrar millones de tipos de patrones y demás. Realmente nosotros no los utilizamos y estos son los únicos que realmente nosotros pensamos que merece la pena estudiar y que nosotros realmente le damos importancia, ¿no? Entonces empecemos por el hombro, cabeza, hombro, ¿no? El hombro, cabeza, hombro, cuando miramos al mercado, ¿no? Vemos que está compuesto por tendencias alcistas y bajistas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí la tendencia bajista y la tendencia alcista, ¿no? Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y aquí bajista. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Entonces, si seguimos, vamos a concentrarnos primero en la alcista. Si seguimos este diagrama, vemos que es una tendencia alcista creada pues por eso, por una asociación de máximo y después un mínimo. Si no entendéis este concepto de tendencias, pues os recomiendo que vayáis al vídeo de vídeos de tipos de tendencia y demás, en lo cual lo explicamos y indicamos bastante más. Bueno, en este caso, cuando el precio crea su tercer movimiento impulsivo y se dispone a hacer el correctivo, es decir, hace su tercer movimiento impulsivo y se dispone a hacer el correctivo, lo que pasa es que falla en mantenerse por encima del máximo anterior, ¿no? Vamos a dibujarlo para que sea bastante más claro, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera zona, donde tenemos aquí el primer máximo, y después el precio hace lo mismo. Entonces seguimos, el precio hace su primer movimiento impulsivo, correctivo, segundo movimiento impulsivo, correctivo encima del anterior máximo. Tercer movimiento impulsivo, lo que comentamos es que no conseguía mantenerse por encima de esta zona, es decir, del soporte o del máximo anterior, y por lo tanto lo rompe, ¿no? Cuando lo rompe, nosotros entonces esperamos que el precio revisitase este mismo nivel, ahora en forma de resistencia para caer, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el hombro, cabeza, hombro inverso, ¿no? Entonces si nosotros lo tenemos aquí, como por ejemplo podemos ver, tenemos una tendencia bajista donde tenemos movimiento impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, y aquí lo que normalmente nosotros esperaríamos es que el precio hubiese hecho un correctivo y seguir con el movimiento impulsivo. Sin embargo, el precio no ha conseguido mantenerse y pues ha roto con este nivel. Entonces la próxima vez que vuelva a visitar este nivel, nosotros esperaríamos en este momento comprar, ¿no? Entonces realmente el hombro, cabeza, hombro es un patrón de cambio de tendencia, ¿no? Y realmente es muy fácil porque lo único que estamos haciendo ahora mismo es simplemente pues identificar las zonas de máximos y mínimos o de soportes y resistencias, y realmente pues si lo vemos es tan fácil como identificarlos y operar desde ellos. Simplemente pues patrón alcista, donde el precio no consigue mantener el patrón alcista, rompe y ahora lo revisita a la forma de resistencia para caer. Y lo mismo aquí, tenemos un movimiento impulsivo, una tendencia alcista, pero el precio no consigue pues mantenerse por debajo de esta resistencia, lo rompe, entonces ahora que lo revisita pues esperamos movimiento alcista. Entonces realmente esto es lo que tenéis que entender y luego ya pasaremos a más detalles, pero lo que tenemos que entender es que el hombro, cabeza, hombro es un cambio de tendencia y que realmente pues tenemos que aprendernos este patrón, ya que es un patrón que tiene una alta probabilidad de que suceda y que pues que funcione,
y que pues eso, que nos dé esa confirmación de cambio de tendencia. Pero realmente, si lo entendemos, simplemente estamos operando desde puntos clave de máximos y mínimos, ¿no? Parecido al hombro, cabeza a hombro, pues tenemos los dobles y triples rechazos. En este caso solo vamos a mostrar alcistas para no ajetrear la pantalla, pero evidentemente, igual que el hombro, cabeza a hombro, existen inversos, ¿no? Pues en este caso también nos indican un cambio de tendencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar esta tendencia alcista, ¿no? Está creada por máximos y mínimos, es decir, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y de la misma forma que antes vamos a marcarlos, ¿no? Porque marcarlos siempre nos va a ayudar a identificarlo todo bastante mejor. Entonces tenemos aquí, vamos a seguir el precio. Y como vemos, tenemos primer movimiento impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, pero ahora el precio no consigue superar el anterior movimiento impulsivo, ¿no? Y lo rechaza, indicando el cambio de tendencia. Pasa tanto para las tendencias alcistas como bajistas. Cuando se trata de dobles rechazos, pues siempre son más complicados un poco que identificar que los triples rechazos, porque ya hemos tenido pues esta confirmación, ¿no? Sin embargo, los dobles rechazos realmente no es un doble rechazo, sino pues rechaza esta resistencia, porque si no podría ser perfectamente una continuación de la tendencia, ¿no? Entonces siempre vamos a tenerlo más fácil de identificar los triples rechazos, pero los dos son igual de útiles, igual de funcionales, y nos van a proporcionar esa alta probabilidad de que el precio rechace, ¿no? Entonces, pues seguimos teniendo lo mismo: movimiento impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, operar al precio no consigue superar y por lo tanto se va hacia la baja. Pero como vemos, es lo mismo una tendencia bajista: impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, no lo supera y por lo tanto se da la vuelta, ¿no? Y por último tenemos los triángulos y las banderas, que prácticamente son lo mismo, ¿no? Entonces, estos, a diferencia de los anteriores patrones estructurales, estos nos indican continuación de tendencia, ¿no? Entonces, el precio, como sabemos, se mueve en movimientos impulsivos y correctivos. Sin embargo, cuando la tendencia es muy fuerte y no hay margen para movimientos correctivos, el precio tiende a corregir de forma que en banderas y triángulos, ¿no? Esto sería la bandera y esto sería el triángulo. Esto se llama bandera pues porque refleja una bandera, ¿no? Pues el palo, el mástil y lo que sería la bandera. Y esto es un triángulo porque, como vemos aquí, si dibujamos esto aquí, la resistencia, y dibujamos una línea, pues es un triángulo, ¿no? Como vemos, tiene forma de triángulo. Entonces, pues cuando el precio no consigue corregir porque la tendencia es muy fuerte, en vez de corregir hasta el máximo anterior, lo que hace es que puede formar estos patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo que realmente son zonas de rangueo lateral, ¿no? Que es lo que pues simplemente en forma de corrección, a la espera de la continuación de tendencia. Por ejemplo, en los dos casos vemos que el precio no ha llegado al anterior y por lo tanto lo que estamos teniendo es simplemente un pequeño rangueo, ¿no? Entonces, este rangueo lo que nos estaría indicando es pues una continuación de tendencia, y eso es todo lo que tenemos que saber, que este rangueo lo que nos está indicando es una continuación de tendencia, y en este caso el rangueo se ve mostrado en forma de una compresión. El precio cada vez está siendo comprimido en un espacio más chico, ¿no? Entonces los dos indican lo mismo, pero uno es un rangueo lateral y el otro es una compresión del precio, pero los dos indican lo mismo. Y al igual en tendencia bajista, donde tenemos una tendencia bajista de correctivo, perdón, impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo, y aquí en vez de corregir hasta el anterior, pues lo que corrige es en esta forma para seguir bajando, y lo mismo de esta forma, ¿no? Muy bien. Pues una vez habiendo entendido lo que simboliza cada tipo de patrón, ahora lo útil sería entender cómo los podemos identificar y bueno, pues cómo poder realmente apreciarlos y utilizarlos, ¿no? Entonces, lo mejor que uno puede hacer, un consejo muy útil, es seguir el precio y marcar los máximos y los mínimos que va dejando. Una vez marcados, pues identificamos la tendencia alcista o bajista y lo que está haciendo, y a partir de ahí pues vemos si nos está dejando patrones o no, ¿no? Además, nosotros siempre recomendamos pues que los time frames son súper importantes a la hora de operar estas tendencias y estos patrones, ¿no? Recordamos que cuanto más alto sea el time frame, pues más fiable va a ser el movimiento. Ahora sí, independientemente del time frame, nosotros recomendamos que los patrones formados sean proporcionables a la tendencia. Es decir, si por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos en una tendencia alcista, ¿no? Que es del time frame diario, pues por ejemplo, ¿no?
pues entonces si es una tendencia alcista, por ejemplo, el time frame diario, y vemos un patrón de hombro cabeza hombro en el time frame de H1, pues eso no va a tener sentido, porque siempre vamos a ver muchísimo movimiento y lo que llamamos nosotros ruido en time frame inferiores. Entonces, siempre, independientemente del time frame que operéis, si vais a operar ese patrón, deberá de ser en el time frame de la tendencia, ¿no? Por ejemplo, si es verdad que si es una tendencia en H1, pues entonces si encontramos un hombro cabeza hombro en H1, pues perfecto, lo podréis operar, pero no tiene sentido una tendencia semanal y operar un hombro cabeza hombro y esperar que esa tendencia pues se dé la vuelta, porque no va a pasar, porque recordamos que los time frames superiores siempre ganan a los inferiores, ¿no? Entonces, esperar que la tendencia diaria, si fuese en este caso una tendencia diaria, pues para operar un posible cambio de tendencia, esperar a que se forme un patrón de cambio de tendencia en el time frame de diario, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo los podemos operar, ¿no? Y cómo podemos sacarle partido a estos patrones, ¿no? Para ello, vamos a empezar con este par, el OutCat. Y nosotros en Twitter estábamos avisando de pues que esperábamos cambios de tendencia en el dólar australiano y demás. Y uno de los ejemplos por los cuales lo esperamos era por este par. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar 3 ejemplos, tanto de hombro cabeza hombro, de triples o dobles rechazos y de banderas y compresiones. Y vamos, ya que ya sabemos, y este es el último vídeo de todo el análisis técnico, vamos a cubrir todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver la tendencia general del precio. Yo aquí estoy viendo clara tendencia alcista, donde tenemos máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar estos máximos y estos mínimos, ¿vale? Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo, yo aquí veo otro máximo alrededor de esta zona, luego veo otro mínimo, aquí, ya que como vemos tenemos máximo, mínimo, o impulsivo, correctivo, impulsivo, correctivo, impulsivo. Entonces, como podemos ver, aquí ya solo con dibujar estas zonas podemos perfectamente ver un patrón de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Entonces, a partir de aquí me voy a bajar simplemente un time frame más bajo, pues para poder identificarlo todo mejor. Y lo que vamos a hacer es, voy a ponerlo en cámara atrás para poder pues centrarnos en cómo habría sido esta operación, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos aquí lo que llamábamos entonces un patrón de hombro, cabeza, hombro. Si nos venimos a time frames inferiores, podemos dibujar entonces una línea de tendencia. ¿Desde dónde la vamos a dibujar? Nosotros desde el comienzo del primer movimiento impulsivo al segundo, que es decir, aquí, ¿no? Entonces la dibujamos así. Podemos dibujarla de muchas formas, ya recordamos que cada uno la puede dibujar distinto, la cosa es ser consistente. Punto 1 y punto 2. Y como vemos, el precio lo que ha hecho es movimiento impulsivo, aquí arriba, luego ha corregido, luego ha dado el segundo movimiento impulsivo y sin embargo no ha podido quedarse por encima y lo ha roto. Ha roto tanto el nivel como la línea de tendencia y ahora estaría revisitando ese nivel ahora en forma de resistencia y esta línea de tendencia que lo empujaría hacia abajo, ¿no? A partir de aquí nosotros dibujaríamos nuestro nivel Fibonacci desde el comienzo del principio del cambio de tendencia hasta el siguiente, porque claro, una vez empezamos a ver que el precio nos rompe con este nivel, con la línea de tendencia, pues ya entendemos que es un cambio de tendencia y por lo tanto es el movimiento impulsivo y ahora estaría corrigiendo. Ahora, ¿qué vemos? El precio ha vuelto a nuestra zona clave del 61%, nuestra zona clave del hombro izquierdo y en nuestra zona clave de nuestra línea de tendencia. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues entonces esperamos al precio a ver qué nos puede dar y aquí es donde nosotros pues involucramos lo que aprendimos sobre los patrones de vela. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Patrones de vela de indecisión. Tenemos aquí una doji, una martillo y pum, una vela envolviendo las demás. ¿Qué nos indica eso? Pues evidentemente movimiento bajista, que el precio ya está listo y por lo tanto entramos, colocamos nuestro stop loss un poco por encima y nuestro objetivo es el 27%, como hemos explicado, ¿no? Que es nuestro objetivo que nos da el Fibonacci. Entonces esta hubiese sido nuestra operación, como vemos, incluyendo todo lo que hemos aprendido sobre tendencia, sobre zonas de soporte y resistencia, sobre líneas de tendencia, Fibonacci y ahora los patrones, que con los hombros cabeza a hombro siempre esperamos que el precio venga a lo que sería el hombro izquierdo, ¿no? Esto es el hombro, cabeza y hombro, o lo que sería el máximo. Y a partir de aquí el precio entonces cayó y la verdad que no requirió mucha atención, porque simplemente el precio lo que ha hecho es caer, hasta que ahora que ya estaría llegando nuestro take profit. Como vemos, hubiese sido una operación de 4,31, una operación muy simple, donde simplemente, como vemos, hicimos lo que sabíamos. Y como vemos, esto era una tendencia de nivel diario y por lo tanto
no tenía sentido meternos aquí a H1 a buscar, pues por ejemplo, hombro, cabeza, hombro y decir, pues mira, aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro. No, estamos esperando un buen hombro, cabeza, hombro dentro del time frame de la tendencia, que esto, como vemos, es claramente del mismo time frame. A partir de aquí vamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo lo tengo marcado y es uno muy bueno que, pues la verdad que yo creo que va a servir de gran ayuda. Esto va a ser un triple rechazo, ¿no? Entonces, en esta operación, como podemos ver, pues el precio llevaba cayendo un tiempo, ¿no? Entonces teníamos una sucesión de máximos y mínimos, teníamos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Sin embargo, ahora el precio rechazaba el anterior máximo. Entonces vamos a marcarlo, ¿no? Entonces tenemos aquí el máximo anterior. Voy a quitar esto, pues para dejarlo más visible todo. Teníamos aquí el máximo anterior y además teníamos el mínimo aquí. Y por lo tanto, pues nosotros estamos viendo un triple rechazo. Si nos venimos a timeframes inferiores, podemos además dibujar esta línea de tendencia desde punto 1 hasta punto 2 y como vemos el precio pues la respetaba y lo visitaba varias veces. Primer punto, rechazo, segundo punto, rechazo, tercer punto, rechazo. Sin embargo, hace un doble suelo, un doble rechazo, el precio se dispara para arriba y ahora la vuelve a visitar en forma evidentemente de soporte tanto el máximo anterior como la línea de tendencia y por lo tanto aquí esperaríamos pues movimientos alcistas, ¿no? En este caso podríamos dibujar un Fibonacci sin ningún problema, pero realmente recordamos lo que explicábamos en el vídeo de líneas de tendencia y es que cuando se rompe una línea de tendencia nosotros esperamos que el precio revisite los anteriores puntos, ¿no? Entonces si vemos además, nos venimos aquí al time frame diario, podemos ver que un punto clave pues sería alrededor de estas zonas, por ejemplo esta aquí, y otra zona sería pues el anterior mínimo, ¿no? Entonces sería esta zona de aquí. Entonces pues ya tenemos marcadas las zonas y como vemos exactamente así es, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, cambio de tendencia y por lo tanto ahora esperaríamos a que el precio nos dé algún tipo de entrada, ¿no? Entonces aquí esperaríamos, vemos una vela verde a las 10 de la noche, entonces a lo mejor no querríamos entrar porque realmente a las 10 de la noche no va a haber mucha volatilidad. 2 de la mañana, 6 de la mañana, pues ahí podemos, por ejemplo, entrar. Si nos vemos a time frame inferiores, incluso podríamos buscar más entradas en líneas de contratendencia, etcétera, etcétera. Podemos buscar, la verdad, que muchas formas de entrar. Incluso podríamos entrar ahí directamente en ese rangueo, ¿no? Entonces entramos aquí, ponemos un stop loss protegido por debajo, incluso vamos a dejar esto un poco más para abajo para poder mostrarlo bien. Y evidentemente buscamos como primer objetivo el 0%, que en este caso más que el 0% yo lo pondría en el máximo anterior, que sería esta zona. Por lo tanto aquí tendríamos nuestro primer objetivo y nuestro siguiente objetivo sería el 27%, ¿no? Entonces sería más o menos alrededor de esa zona. Esperaríamos a que el precio se siguiese moviendo, el precio entonces despega y vemos cómo se va moviendo, el precio llega a nuestro primer take profit, que hubiese sido este, y ahora esperaremos a que llegue al segundo, que sería el 27%. Ya cada uno pues iría gestionando la operación como quisiese y como vemos llega al 27%. También podríamos haber puesto como objetivo el 61% sin ningún problema, lo que evidentemente al ser un objetivo más a largo plazo pues no siempre puede que llegue. En este caso habría llegado, bueno, no del todo, se habría quedado unos pocos pips de llegar. Pero como vemos, otra vez estamos incluyendo todo lo que sabemos, ¿no? Estamos incluyendo estructura del precio, es decir, patrones del precio, es decir, la estructura del mercado, máximo, mínimo, tendencia bajista, ¿no? Luego incluimos líneas de tendencia, zonas de soporte y resistencia y ahora el patrón que conocemos, el triple rechazo con niveles Fibonacci y demás. Y como vemos, una operación muy buena. Siguiente ejemplo y último es de continuación de tendencia, que es este de aquí. Como vemos, el precio estaba en una tendencia alcista por los claros movimientos alcistas, donde teníamos aquí, podíamos ver aquí máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, hasta que el precio llegaba alrededor de estas zonas, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos ver la continuación de tendencia, como es el triángulo. El precio había llegado hasta estas zonas donde se estaba comprimiendo, como podemos ver aquí. El precio se estaba comprimiendo y por lo tanto aquí lo que esperamos es la rotura y el pullback hasta la zona clave. Entonces esperamos al precio, el precio llegó, como vemos, rompió con nuestra resistencia y ahora esperaríamos a nuestra entrada en un rechazo del pullback, ¿no? Por ejemplo puede ser este. Entonces aquí entraríamos
y podemos otra vez, como siempre, dibujar nuestro Fibonacci desde el comienzo del triángulo, es decir, de punto A punto B, como objetivo el 27% o el 61%. Y como vemos, pues sería esta nuestra operación. Entonces esperaríamos a que el precio pues siga moviéndose. Primer objetivo llegado y segundo objetivo llegado, el 61%. Y como vemos, ¿cómo lo estamos operando esto exactamente? Pues siempre lo bueno de esta operación es que tenemos una línea de tendencia. Entonces muchas veces lo que queremos esperar a estos patrones es que el precio, tanto en la bandera como en esto, nos rompa con la resistencia, nos haga pullback ahora en forma de soporte y ahí entrar. Y lo que estaríamos buscando siempre es esperar la rotura para que nos dé la confirmación, el pullback y para irnos en largo. En este caso, como vemos, el pullback era esta vela roja, que el precio volvía a esta zona para comprar y nosotros ya nos veníamos para arriba. Entonces, estos serían los tres ejemplos pues más explicados detalladamente. Luego tenemos otros ejemplos que ya hemos explicado varias veces, como es este hombro, cabeza, hombro, que es exactamente lo mismo. Seguimos el precio como hacía máximos y mínimos. El precio intenta subir, pero no lo consigue, rompe, cae, rompe con nuestra línea de tendencia. Tenemos línea de contratendencia, Fibonacci y como vemos al 27%. Y lo mismo con el euro dólar. Como podemos ver aquí, el euro dólar teníamos un par de operaciones bastante claves, como podemos ver, que sería la del doble techo. Como vemos el precio, pues lo seguimos, ¿vale? Tenemos aquí máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. El precio no consigue romper el máximo. Vendemos en las confirmaciones de patrones de velas y demás y ponemos de objetivo tanto el 27% como el 61%, a la vez del anterior punto de la línea de tendencia. Es decir, el segundo punto vemos aquí, ¿no? Aquí toco el anterior punto de la línea de tendencia. Aquí lo toco, pues como objetivo al 61%. Y como vemos, pues con bastante exactitud, una buena operación. Y lo mismo aquí, un hombro, cabeza, hombro. Teníamos un patrón alcista, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, hasta que el precio de repente hace un cambio de tendencia, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Rompe con nuestra línea de tendencia, patrón, hombro, cabeza, hombro. Nuestros niveles Fibonacci, entrada en patrón de velas, donde tenemos muchas dojis, seguida por una envolvente. Y primer objetivo el 27% y segundo el 61%, ¿no? Entonces lo podemos ver incluso en diario como se ve bastante más claro. Doble techo, aquí doble techo, es decir, doble rechazo y aquí un hombro, cabeza, hombro. Como vemos aquí de forma muy clara. Entonces son, como vemos, operaciones que nosotros estamos tomando, pero que no son, como siempre explicamos, una única herramienta, sino que nosotros utilizamos todo lo que sabemos, líneas de tendencias, patrones estructurales, velas, niveles Fibonacci, incluso si utilizásemos pues también indicadores como las medias móviles, como puede ser pues algún indicador de volumen, el ATR, todos los podemos utilizar sin ningún problema. La cosa es, como siempre decimos, utilizarlos todos en conjunto, en consonancia, para pintar un dibujo, vuestras predicciones y hacerlo siempre de la misma forma, porque si una vez utilizo un indicador, luego utilizo otra, no vais a ser consistente a la hora de operar. Tenéis que intentar hacer que vuestro sistema sea pues repetible, por así decirlo, que siempre podáis estar buscando oportunidades que os den beneficios, porque así es como vais a conseguir ser rentables, encontrando algo que funcione y repitiéndolo todo el rato. Y como vemos, estas son cosas que se pueden repetir. Fijaros que realmente viene a ser exactamente lo mismo. Hombro, cabeza, hombro, con rotura de línea de tendencia, nivel Fibonacci 61 igual. Y lo podemos ver también en el euro dólar, ¿ves? Hombro, cabeza, hombro, con rotura de línea de tendencia, nivel 60, en este caso es nivel 50 el Fibonacci y para abajo. Luego triple rechazo, donde tenemos nuestro apoyo a la línea de tendencia, tenemos aquí nuestro nivel Fibonacci y estamos buscando lo mismo. Compramos en zonas clave, lo mismo en este ejemplo, vemos, tenemos aquí las zonas claves, doble techo y para abajo. Y lo mismo con el oro. El oro tenemos aquí el hombro, cabeza, hombro, tenemos la rotura de la línea de tendencia, línea de contratendencia como entrada, niveles Fibonacci, zonas clave de venta que son los máximos anteriores y para abajo. Y lo mismo con nuestro triángulo, donde vemos aquí rotura, retesteo y para arriba. Y como vemos, chicos, es que no lo podemos decir más veces, pero no lo podemos decir, yo creo que más claro, que es que buscad siempre las cosas que funcionen y que sabéis que de verdad son básicas. No os pongáis ahora, por ejemplo, en esta tendencia alcista a buscaros hombro, cabeza, hombro en H1, porque no va a funcionar. Si vosotros estáis operando una tendencia en H1 y encontréis un hombro, cabeza, hombro en H1, perfecto. Pero si es una tendencia a diario, como puede ser esta, hasta que no se forme un hombro, cabeza, hombro así de grande, pues yo no voy a buscar un corto, porque no tiene sentido. Entonces, chicos, espero que os haya quedado todo muy claro, que lo hayáis entendido.
Y nos vemos ya la siguiente semana hablando un poco sobre stop losses, take profits, entradas y demás. Y espero que os haya gustado esta sección de análisis técnico. Ya lo siguiente sería gestión de la operación, gestión del riesgo y seguido por la psicología. Así que nada chicos, muchas gracias por otro vídeo más y nos vemos en la siguiente semana. Chao.